está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana, Radio Tepotzotlán. Inicio de semana, lunes 6 de julio del 2020, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, la temperatura de 24 grados centígrados, se siente calorcito, pronóstico de lluvia, pero nada más pronóstico porque no se le ve el por dónde. Pero como siempre, con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político y sobre todo la hora en donde se habla y se habla con verdades. Les recordamos nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo, gbradio.com.mx, nuestro Facebook, YouTube y Twitter, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina 5896-1230. Pues amigos y amigas, vamos a hacer una pequeña variación de cómo iniciamos normalmente el programa. Voy a hablar los temas, les voy a decir los temas de los que vamos a hablar y ustedes nos hacen el enorme favor de llamarnos, de escribirnos cuál es el tema que quieren que continúe, con todo gusto. El primero de los temas es la inversión fija nacional y extranjera cae, perdón, el 28.9%, el peor registro desde el año 98. Como anillo al dedo, más de 30,000 muertes hasta ayer, 5 de julio, por el COVID-19, como anillo al dedo. Y el súper subsecretario de Estado, ese que decía el presidente, es uno de los mejores médicos de México y del mundo. La curva va a descender en mayo, no mejor en junio, no mejor en julio. Y pues, lo dicho por el doctor López-Gatell, pues que va a ser por ahí de marzo o abril, pero del próximo año. Qué buen médico, ha de ser una eminencia, ¿no? Otra, ya no hay familia presidencial, ni primera dama, asegura la señora Beatriz González Müller. ¿No hay? Entonces, ¿quién vive en Palacio Nacional? Me preguntaría yo. ¿Y por qué el hijo del presidente va a las mejores escuelas junto con los nietos del señor ingeniero Carlos Slim? Bueno, yo me quiero imaginar que cualquier padre de familia pudiese pagar eso, ¿no? La controversial visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca con Trump. A escasas 24 horas de que parte el presidente hacia Washington, D.C., Trump presume en fotografías el muro que se está construyendo en Arizona para que no pasen más connacionales a su país. A 24 horas de que salga el presidente para allá, y el día de hoy, hace cuestión de una hora, en su cuenta de Twitter, ya saben que ese señor parece quinceañero, amanece con el Twitter, bueno, como no tiene otra cosa que hacer, ya en la madrugada, en la mañanita, ya el mañanero, de ese ni hablamos, se pone a jugar con el Twitter, ¿no? Fue, yo creo que después de comer, pues siguió jugando con el Twitter y sube fotos presumiendo el muro en la frontera norte de nuestro país. Como anillo al dedo, consumo privado, la ciudadanía
el pueblo, la gente común y corriente. El consumo cae en abril, se ubica en niveles no vistos desde el año 2009. Y lo que nos toca, la cuarta transformación o la transformación de cuarta como le puse, apoya a Maduro, a Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, para que se robe las elecciones. Y aquí, la semana pasada, el presidente dice, voy a ser el árbitro de las elecciones del próximo año. Pues ella le está ayudando. Hay que imaginar que van a mandar a Manuel Barlet para que se caiga el sistema, ¿no? Pero ahorita ya están ayudando a Nicolás Maduro para que se robe las elecciones nuevamente por tercera ocasión en Venezuela y está hundido, es el país más pobre de América, Venezuela, siendo que es el país con mayor cantidad de reservas petroleras en el mundo, ni Arabia Saudita, ni nada. Venezuela es el que, comprobable, es el que mayor cantidad de reservas petroleras tiene en el mundo. Y están en la ruina. Han huido de Venezuela 5 millones de hombres y mujeres que ya no tienen ni para comer. Eso es lo que dice el presidente, ¿no? La cuarta T, según yo, la T4, transformación de cuarta. Pues vamos a dar inicio con este tema y espero sus observaciones. ¿Cuál de los temas anteriores que les nombré quieren que continuemos? Y con todo gusto lo hacemos en esta nueva mecánica de llevar la hora del búho. Vamos a leer un artículo publicado por Rubén Cortés, Canela Fina, en López Dóriga Digital. Aquí ya tenemos José Hernández, el médico de cabecera de GB Radio y de Radio Tepoztlán. Saludos, licenciado. Si escucho en la mañana lo que dijo el presidente de la austeridad en la Secretaría de Economía, qué bárbaro. Por desgracia, mi doctor. Sí, lo escuché. Ahora se van a prestar las computadoras por austeridad. Ay. Un saludo a Luz Vázquez. Y eso sin mencionar los muertos que van en aumento por el COVID-19 y la ola de violencia que está desatada. ¿Qué remedio va a poner el presidente? Lo que siempre ha dicho, mi doctor. Abrazos y no balazos. Que le digan a las abuelitas de los delincuentes que le jalen las orejas. Y a los que les está dando el COVID, ya saben, una esfinge religiosa, un trébol de 4 hojas, no mentir, no robar, no engañar, y con eso están curados del COVID. Y la delincuencia sigue, en serio, y no, en ningún momento se puede compensar la delincuencia. Pero hay que recordar, hay 1,5 millones de personas que perdieron su trabajo. 1,5 millones. Y ese 1,5 millones, ¿cuántos jefes o jefas de familia hay? Que tienen hijos, que tienen familia, que son el sustento de sus casas. ¿Y de dónde los van a mantener? Pero acuérdense, en marzo, no, en abril lo dijo, nos cayó como anillo al dedo. Y siempre lo he dicho. 30,000 muertes, más de 30,000 muertes, 30,200 y algo de muertes. Es caer como anillo al dedo. Qué falta de respeto de este presidente hacia el pueblo de México. Porque, ¿cuántas de esas 30,200 y pico de gente que ya está muerta, cuántos habrá votado por él? No, está en chino la actitud
y la ineptitud del actual presidente de México. Increíble, pero cierto. Y por ser, si eso fuera poco, desde la semana pasada ya dijo, yo voy a estar vigilando las elecciones del 21. ¿Por qué las va a estar vigilando, presidente? Porque cuando usted gana sí es legal y cuando usted pierde hay fraude. ¿Por qué, presidente? Porque su partido se está desmoronando, porque su actual administración no ha servido para nada. Que nos digan a nosotros, el pueblo, presidente, porque usted es el presidente de 130 millones de hombres y mujeres en nuestro país, ¿qué es lo que se ha hecho desde que usted entró el 1 de noviembre del 2018? Algo que el pueblo vea. ¿Ha bajado la delincuencia? Nada. Ha aumentado la delincuencia. Ha bajado ha aumentado las fuentes de trabajo. No, han disminuido las fuentes de trabajo. Ha aumentado el ingreso per cápita. No, ha disminuido. En el sexenio que el presidente, el del innombrable, de todo lo negativo que dicen de los anteriores sexenios, lo dejó en 1.8 de crecimiento. Prometieron el 4. Y tuvimos el menos 0.1. Y el Banco Mundial van a tener menos el 10.5%. No, yo tengo otros números. ¿Qué números? ¿Quién le da esos números? Banjico, el Banco de México dice el 7.5 al menos 10. No es cierto. Bueno, ¿qué ha hecho el presidente? Nada. Absolutamente nada. Bueno, cancelar una obra que a nosotros, al pueblo de México, le costó 150,000 millones de pesos más 20 años del TUA, que es el impuesto al transporte aéreo. 20 años más, porque hay contratos que se incumplieron. Eso no sale y dice, vamos a pagar 20 años del TUA, del Benito Juárez, a las empresas que se vieron afectadas. Eso no lo dice. Y ahí está puesto, en transparencia. Los años que se van a tener que pagar del impuesto del transporte aéreo a los acreedores de contratos que dijeron que se acabó el aeropuerto. ¿Qué otra cosa ha hecho el presidente? Nada. Nada es nada. Y en la semana pasada dice, yo voy a ser el árbitro, porque a lo mejor hay intereses mezquinos que quieran hacer algo. No, los intereses mezquinos son los de usted y de su partido, presidente. Punto. Usted no tiene por qué ser árbitro. Para eso existe el Instituto Nacional Electoral, para que sea el árbitro. Punto. Es que a lo mejor nos roban votos. No. Roban votos en Morena, roban votos en el PAN, en el PRI, en el PRD, en el Movimiento Ciudadano, en cualquiera. Para eso se pintan solo los políticos en nuestro país. Para hacer trampas. Para eso. No hay país en el mundo que nos gane, presidente. Bueno, usted ha vivido 45 años en ello. Pero ahora, lo dice la semana pasada en México, y en esa semana, hoy, lo aplica en Venezuela. Yo me pregunto, tanto que quiere al benemérito de las Américas. El respeto al derecho ajeno es la paz, presidente. No entrometerse. Usted se queja porque hay algún periódico que se entromete, porque dice X o Y. No se entromete en las elecciones de otros países, presidente. Dice, la autollamada Cuarta T encabezó el apoyo de 7 naciones a Maduro, junto con Argentina y países pequeños a los que éste les regala 400,000 barriles de crudo al día: Guayana, Surinam, Trinidad y Tobago, Belice y Granada. Y ahora hago yo la pregunta,
¿Por qué regalarle 400,000 barriles diarios de crudo a Venezuela? ¿Y por qué a nosotros nos venden la gasolina ya otra vez entre 18 y 19 pesos? Y si usted no lo sabe, amigo y amiga, métase usted a Pemex en Estados Unidos. Las gasolineras que tienen, sobre todo en la franja fronteriza, las gasolineras que tiene Pemex en los Estados Unidos, la venden en 12 pesos el litro. En 12. Es decir, que a los gringos Pemex se los vende a 12 pesos y nosotros, por más güeyes, a nosotros nos venden en 18, 18.50. Hemos visto hasta 19 pesos en estos días. Pero no. Y aparte le regalan 400,000 barriles diarios de petróleo. ¿En zona qué? O sea, no son del presidente, son de todos nosotros. ¿Por qué el presidente agarra y dice, le regalo 400,000 barriles para que se mantenga una dictadura? Porque es el país quebrado. Es el país que más devaluaciones tuvo el año pasado. El 1,000,000% de devaluación. 1,000,000% de devaluación en Venezuela. ¿Por qué? Porque tienen un dictador. Punto. Que no va a soltar el poder. Y si no suelta el Parlamento, va a seguir siendo él el presidente dictador de Venezuela. ¿Y por qué el presidente, a son de qué? ¿O por qué no lo pasó a la Cámara de Diputados, al Congreso de México, para decir, oigan, representantes del pueblo, quiero regalarles 400,000 barriles diarios a Venezuela? ¿Lo hago? El Congreso, como es mayoría de Morena, a lo mejor hubiera dicho que sí. Pero por lo menos ser un poco, no tan cínico, ¿no? Porque Maduro, él no gobierna. Gobierna Raúl Castro, el hermano menor de Fidel. Él es el que gobierna. Ahí gobernaba en Bolivia y gobierna en Nicaragua. Contábamos, ¿quién es el presidente para regalarle 400,000 barriles diarios a Venezuela? 400,000 es un mundo de dinero. ¿Por qué? Porque le cae bien Maduro, le cae bien el comandante Chávez, o se equipara a lo que hizo Chávez en Venezuela, que fue acabar a Venezuela desde el 99, que trató de dar el primer golpe de Estado. Ahora el presidente agarra y dice, le regalo 400,000 barriles diarios. No, y como no nos hacen falta a nosotros, y como nosotros tenemos la gasolina tan barata, porque en promesa de campaña, el presidente dijo, no, el precio de la gasolina no va a ser arriba de los 12 pesos. Lo mismo que le vende la gasolina a las gasolineras de Pemex en los Estados Unidos, en el sur. A 12 pesos se está vendiendo allá. Y acá nosotros, por más güeyes, 18, 18.50, 19 pesos, o los 20 pesos, o los 21 pesos que llegó a estar hasta hace unos cuantos meses. Y después se pavonea el presidente cuando bajó la gasolina a los 13 pesos, 14 pesos. Se los dije que iba a bajar. No, presidente, lo que bajó fue el precio del petróleo. De momento que volvió a subir el precio del petróleo, volvió a subir la gasolina. Y nosotros pagamos un impuesto bestial por la gasolina. Bueno, a lo mejor porque el Batilleta utiliza poca, ¿no? O porque las camionetas blindadas que trae el presidente utilizan más. Bueno. Dice, el mensaje del gobierno mexicano al INE es clarísimo. Acaba de apoyar en la Organización de Estados Americanos a la dictadura de Nicolás Maduro en su captura total por el Consejo Nacional Electoral. Así se llama lo que nosotros tenemos el INE, ellos es el Consejo Nacional Electoral, en el cual el sátrapa designó a puros esbirrios suyos como consejeros. Los consejeros son los diputados que tenemos acá. Él agarró y dijo, quiero este, a modo de que todo lo que nosotros le denominamos el Congreso está a su favor. Un auténtico dictador. Punto.
lo que era Fidel Castro en Cuba, lo que fue Raúl Castro en Cuba. Ahorita iba a decir de Díaz-Canel en Cuba. No, Díaz-Canel es un títere de Raúl Castro, ¿no? Punto, se acabó. Entonces, es una copia, una mala copia de Fidel Castro, el presidente López Obrador, ¿no? El autoritarismo total y absoluto. Y quiere ser el árbitro en las próximas elecciones. Y ahorita apoya a un dictador para que ponga a pura gente de él en lo que es su Congreso en Venezuela, para que pueda hacer y deshacer a su entero gusto. México se negó a condenar a la dictadura por la ilegal designación por parte del gobierno de Maduro de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de las directivas de los partidos políticos Primero Justicia y Acción Democrática. Se mete el presidente en asuntos de otro país. Bueno, él sí puede. Él sí puede. Que no se metan cuando él hace algo, porque que se entrometen en la soberanía nacional, pero él sí puede. Dice, la autollamada 4T encabezó el apoyo de 7 naciones a Maduro, junto con Argentina y países pequeños, a los que se les regala 400,000 barriles diarios de crudo: Guayana, Surinam, Trinidad y Tobago, Belice y Granada. El apoyo del actual gobierno mexicano al dictador venezolano es constante. El 10 de enero pasado también votó a su favor en la resolución que lo condenaba por el uso de la fuerza militar contra la Asamblea Nacional para impedir el ingreso de los opositores. Este actual gobierno se dice demócrata, por eso quiso ser la Guardia Nacional. Punto. Cuidado. El presidente López Obrador no es demócrata nunca. Nunca. Cuando él gana, sí. Cuando él pierde, no. Este acompañamiento de la administración mexicana a la captura del órgano electoral en Venezuela se produce en momentos en que, aquí, el presidente anunció que él será el guardián de las elecciones del 2021 entre su partido y la oposición. Fíjense qué hipócritas son nuestros políticos. Hipócritas, falsos y mentirosos. Ahí está. Él quiere ser el guardián, el referee, él quiere estar al pendiente. No, presidente, está el consejero presidente del INE, punto, el señor Córdoba. Usted dedíquese a gobernar, bueno, a gobernar. Si gobernar es dar el circo mañanero, pues es gobernar. Porque yo no veo actos de gobierno por esta administración. Es un aviso contundente del gobierno mexicano, nada más y nada menos que en la máxima organización diplomática de la región, de que considera correcto que sean los gobiernos y no la sociedad civil los que designan a los miembros del órgano electoral. Es como si aquí agarran y dicen mañana no hay elecciones para diputados. ¿Por qué? Porque el presidente va a nombrar a los diputados. Entonces la representación social no existe. Eso es lo que está apoyando el presidente López Obrador. Ya la comunidad europea, la Unión Europea ya se manifestó en contra. Obviamente Estados Unidos y Canadá ya se manifestaron en contra de que sea el presidente quien designe la representación social y no sea el pueblo quien vote por quien quiere que sea su representante. ¿Y eso quiere ser un guardián, el presidente? Entonces va a ser obscuridad en su casa y farol de la calle y obscuridad de su casa, ¿no? Primero, dice que allá no, que el presidente Maduro, el dictador Maduro, que él designe. Y aquí él quiere ser el guardián de las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque su partidito, Morena, fue un fracaso. Porque se pelean entre ellos un día sí y el otro también. Y donde se ven actos de corrupción día con día, la presidenta nacional Yair Polemski,
acusada por 395 millones de pesos de obras que no se hicieron. ¿Dónde están? No hay. Y el dinero no está. El apoyo a Maduro en su lucha contra la autoridad electoral coincide, además, con la cruzada del presidente de México para reducir las prerrogativas de los partidos políticos y del presupuesto del INE, previo a las elecciones del 21. Reduzcan. Hay un dato bien interesante y bien importante que aclarar. Obviamente, cuando era el eterno candidato a la presidencia, en el momento que yo gane, ni un peso se va a pedir prestado al Fondo Monetario Internacional ni a ningún país. Bueno, si usted se mete en la página de Transparencia México, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y le van dando pasos, diagonal préstamos, el gobierno mexicano en esos 18 meses ha pedido, por ponerlo en esos términos para que podamos entenderlo, porque hablamos de miles de millones, 2,000 millones de pesos diarios. 2,000 millones de pesos diarios. Tanta pincha laraca de que el avión, lo vamos a vender en 2,000 millones, no, mejor una rifa, mejor no la rifa, mejor una lana. De ese precio estamos hablando. Que el presidente está pidiendo prestados 2,000 millones de pesos al día. Obviamente no lo está haciendo diario, pero para que lo imaginemos, a 18 meses, es como si el presidente pidiera 2,000 millones de pesos por día. La falsedad total. Dice, así que en cuestiones de legalidad electoral, la autollamada Cuarta T se pone en contra de la claridad democrática de la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de Lima, y a favor del totalitarismo de la dictadura venezolana. ¿Cómo estamos quedando nosotros, el pueblo de México, a la vista del mundo? La Unión Europea, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional, todos en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Y el presidente López Obrador a favor. Obviamente, junto con países de una importancia económica impresionante, como lo es, permítanme un segundo, Guayana, Surinam, Trinidad y Tobago, Belice y Granada. No, potencias económicas de este tamaño. ¿Qué ha de pensar el mundo que nosotros toleramos un presidente así? A ver, eso es lo que apoya el gobierno de México a su aliado Maduro. El arrebato de las funciones del Parlamento y la designación de testaferros en la autoridad electoral para convocar elecciones fraudulentas. Es muy grave y es muy impertinente. Lo que está advirtiendo claramente es que el día de mañana México no estará de acuerdo en que se le cuestione en instancias internacionales si arrebata las funciones del Congreso y designa testaferros en el INE para convocar a elecciones controladas. Y no deja de ser indecente no condenar la decisión de Maduro de rechazar las labores de organismos independientes que garanticen elecciones justas, libres y transparentes. Porque es poner el parche antes de que salga el grano. Qué increíble, ¿no? El que se jacta de ser un demócrata a diestra y siniestra, no lo es. Nunca lo ha sido. Y ahora apoya a Maduro. Y le regala 400,000 barriles diarios, porque es un país quebrado. Apoya que haya guardias
la Guardia Nacional Venezolana para aquellos grupos que estén en su contra. Y vota a favor de que sea el presidente, bueno, el dictador, el que designe el Congreso y no el pueblo. Qué bonita la democracia de esta cuarta T, como dice el presidente, o como digo yo, T4, transformación de cuarta. Qué increíble. Ahí está la cuarta T, amigos y amigas. Y todavía alguien se jacta de decir, yo quiero ser el guardián de las elecciones del próximo año, voy a bajar el presupuesto del INE, vamos a promover nuevos consejeros para el INE, gente de él. Gente que le dé lo que él quiera. ¿Qué es lo que él quiere? Poder. ¿Para cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. A él y a su partido. Y qué desgracia que nos estemos enterando de esto. Cuando creíamos, pensábamos que a lo mejor en un futuro pudiese ser Marcelo Ebrard Casaubon el candidato de Morena. Quizás yo llegué a pensar, bueno, peor que el presidente López Obrador, no puede haber. No puede haber, pero por ningún motivo. Ahora resulta que Marcelo Ebrard, de una familia adinerada, ya dijimos de lo que le cuesta al año los estudios de sus hijos. Algo así como 16 millones de pesos por año. Perdón. ¿Y ahora nos sale comunistoide Marcelo Ebrard? Son hipócritas. Porque esos comunistoides son los que mejores viven. Pues esta es la cuarta T, amigos y amigas. Y para continuar en ese orden, pues vámonos aquí, porque no puedo yo estar de acuerdo en que diga la señora Beatriz Gutiérrez Müller que ya no hay familia presidencial ni primera dama. La primera dama habría que recordarle a la escritora Gutiérrez Müller que era un puesto honorífico, nada más, y que se hacía cargo del DIF, del desarrollo integral de la familia, nada más. Y era la presidenta honorífica. Y las esposas de los gobernadores y gobernadoras, bueno, de los gobernadores, porque no hay primer damo, no, primer caballero en caso de, como la gobernadora Pavlovich en Sonora. Ahí designa la gobernadora quién sea la presidenta del DIF. Pero para ver el desarrollo integral de la familia. Punto. Ahora, ¿no hay familia presidencial? Perdón, ¿y quién vive en un palacio? No sabemos dónde viven. Bueno, uno de los hijos del presidente vive en Houston. Perdón, él es fifí. Los otros dos hijos del presidente, ¿dónde viven? Nunca han dicho. Porque normalmente, para colmo de nuestros males, el que puso el mal ejemplo en Los Pinos fue el presidente López Portillo, otro López. Porque le mandó construir una casa a su mamá dentro de Los Pinos, a Doña Refugio. Y ahí se llevó a vivir a los hijos, a las nueras, a los yernos, a quien fuera, Se los llevó a vivir a Los Pinos. Y ahora me preguntaré, ¿dónde viven los hijos del presidente, los hijos de su primer matrimonio? ¿Dónde viven? ¿Vivirán también en Palacio? Porque también nos metimos al Seguro Social a ver si habían cotizado en alguna ocasión los hijos del presidente. Bueno, todos los trabajadores que cotizan en el Seguro Social, ¿no? No.
nunca han cotizado ninguno de los 3 hijos mayores del presidente en el Seguro Social. Tampoco aparece el presidente que haya cotizado en alguna ocasión en el Seguro Social, ¿no? Entonces, ¿para lo que significa Hacienda? Nunca han trabajado. O nunca han pagado impuestos. Me quiero imaginar que por ley le deben de haber descontado de nómina al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México sus impuestos. Y ahora, por nómina, le deben descontar al presidente López Obrador los impuestos. Pero las 2 únicas veces que ha pagado impuestos el presidente en 66 años de vida. Y de los hijos, no hay un solo antecedente, ni en el SAT, que estén apuntados como contribuyentes, ni en el Seguro Social. ¿Qué hacen los hijos del presidente? Le preguntamos con todo respeto a la esposa del presidente. No es la familia del presidente, perdón. Les gusta o no les gusta, es la familia presidencial. Son los hijos del presidente, es la esposa del presidente. O sea, ¿por qué dice que no hay familia presidencial? Perdón. Si no es la familia del presidente, no sé entonces qué sea. Les voy a contar una situación que padecí yo en Cuba. Siempre fui anticomunista, toda mi vida. Siempre me consideré una persona de clase media, trabajadora, y se nos acabó el asunto. Y se escuchaba que el comunismo primordialmente era en Cuba, cuando estaba la Unión Soviética y tenían a su satélite pegaditos a Miami, la isla. Se quejaba amargamente Fidel Castro de Fulgencio Batista, que era un dictador, que era esto, que era el prostíbulo del Golfo de México. Y llegó él. Cuando tuve la oportunidad, dije, quiero conocer a ver si estaba yo bien, regular o mal, conforme a lo que era el comunismo en Cuba. Amigos y amigas, una gente hermosísima, una gente que da un cariño, y sobre todo un cariño hacia México impresionante. Yo estaba hospedado en el Hotel Meliá de La Habana Nueva, que está a unos 8 kilómetros de La Habana Vieja, del centro de La Habana. No pueden entrar ahí Adelaida ni Hermenegildo, que los conocí ahí en una forma fortuita en un café que está enfrente de la Catedral de La Habana. Nos hicimos muy amigos, una gente muy sencilla, cordial, y los invité a tomar un café ahí al hotel. No los dejaban entrar, porque eran cubanos. Ahí era para turistas. Dije, perdón, les prohíben la entrada a los hoteles que están en su propia tierra. Sí. Y si usted pide un café o una bebida a su habitación, y usted está en un hotel donde tenga cable o televisión satelital, el bellboy que le lleva la bebida o lo que usted ha pedido a la recepción, y está prendida la televisión, tienen que entrar dándole la espalda a la televisión para que no vean los carros, lo que sea, que estén pasando por televisión satelital. Nadie puede entrar a un hotel de turistas, estando en su país. No pueden entrar a ciertos restaurantes que es para turistas. Increíble. El hambre pulula a diestra y siniestra. En donde vivían esos amigos ahí en La Habana Vieja, era un cuarto, quizás me diría unos 4x5, más o menos. Ahí era la sala, el comedor, la habitación y la cocina, en un cuarto. ¿Cuántos eran? En la familia de Adelaida serían unos 6 o 7. Era un pasillo muy largo. En ese pasillo había 2 baños. Punto. Cayéndose el edificio. Y miren que tenían edificios
coloniales impresionantes en La Habana. Cuando volví a ir la segunda ocasión, fui por cuestiones médicas, creo que se los he comentado, fui un cumpleaños de Fidel Castro. Fuimos a tomar una Cuba libre ahí en La Habana Vieja, y había un amante impresionante, y recuerdo muy bien, llevaba 46 o 47 años Fidel en el poder, y le decía en esa manta que no sé, tendría unas dimensiones por lo menos de 8 o 10 metros de largo por unos 2 o 3 de ancho. Comandante, te queremos otros 46 o 47 años. Yo me quedé asombrado, ¿no? Un pueblo muerto de hambre. En serio, muerto de hambre. Y cuando entramos al bar, estábamos platicando, y le digo, oiga, ¿cómo es posible que digan que lo quieren otros 46 años? Si con esos 46 que tienen ahorita los tienen muertos de hambre, y todos se soltaron a la risa. No habían pasado un minuto y medio, de que yo había dicho eso. Y tenía dos gorilas, yo mido cerca de 1,90. Ellos me sacaban 10 centímetros con toda facilidad, vestidos de negro. Me toman y me dicen, estás hablando mal del comandante. No, yo no estoy hablando nada mal. Total, me querían detener, me querían llevar a una prisión preventiva. Hablé a la embajada, llegó el representante, un licenciado, no me acuerdo ahorita el apellido, muy amable, me dice, Luis, aquí hay de dos. O lo deportan, o 2 meses en prisión por haber incitado en contra del comandante. Esa libertad de prensa, esa libertad de expresión hay en Cuba. Eso es lo que queremos en nuestro país. Un modelo de Fidel Castro, de Raúl Castro, de Nicolás Maduro, del comandante Chávez, de Evo Morales cuando estaba en Bolivia, de Ortega en Nicaragua, que modificó la Constitución para que él sea el presidente y en caso de su fallecimiento, su esposa se quede como vicepresidenta. ¿Eso es lo que queremos en nuestro país? Ese tipo de comunismo. Porque Fidel Castro vivía adelante del Meliá, en la zona militar, y salía con 6 Mercedes-Benz negros. Último modelo, obviamente. Nadie sabía en cuál iba. ¿Eso es lo que queremos? Bueno, pues sigamos con lo que dice la señora Beatriz Gutiérrez Müller, en donde dice que no hay familia presidencial. Pues yo pienso que sí hay familia presidencial. Ya lo dijimos antes del corte. Ni en el SAT, ni en el Seguro Social está ninguno de los hijos del presidente López Obrador. ¿Dónde viven? O sea, estamos acostumbrados a que la familia de los presidentes vivían en Los Pinos. ¿Viven en Palacio Nacional? Según informes, el departamento es pequeño. Entonces, ¿dónde viven? ¿Qué es lo que hacen? ¿De dónde se ganan la vida? ¿Será un nepotismo? Dice, Beatriz Gutiérrez Müller respondió a un artículo que cuestiona la razón por la que se le exige recibir a los padres de niños con cáncer. Sí. Si a la señora, por obviedad de la cercanía con el presidente de la República, ¿qué le costaba a la señora? Que es que ella es escritora y trabaja en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué le costaba a la señora decir, a los padres con niños con cáncer? Que los que tenemos hijos y que tuvimos la fortuna de que fueran hijos sanos. No me quiero imaginar a los padres que tienen a sus hijos con cáncer. Es decir, ¿se salvará? ¿Cuánto tiempo le queda de vida? Cuando consideramos que el cáncer
no es mortal por necesidad, pero es una enfermedad altamente grave. Y el cáncer no se cura, se controla. ¿Qué tiene que sentir un padre? Yo recurriría a quien sea, a quien me dijeran ustedes. Yo recurriría si yo tuviera un hijo con cáncer. Y creo que cualquiera de ustedes lo haría. Hubo un osado padre de familia que le dijo, señora, por favor interceda para que vea a los niños con cáncer. No, yo no soy médico. Si usted lo es, usted ayúdele. Y después se dice que es humanista la señora. Dice Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, sentenció que ya no hay familia presidencial ni primera dama. Quizás lo de primera dama estoy de acuerdo. Familia presidencial, quiérase o no, nos guste o no, el presidente tiene una familia. Que por cierto, sus 3 hijos no trabajan, pero tiene una familia. La esposa del presidente sí trabaja. En la UPAEP, la cátedra ahí, es escritora. Dice, ya no hay familia presidencial, ya no hay primera dama, ni siquiera, en mi caso, esposa que se pretenda postular para un cargo de elección popular. Señora Gutiérrez Müller, con todo respeto, solo ha habido una primera dama que quiso postularse y que ella era presidenta, Marta Sagún. Las decisiones de Estado las tomaba Marta Sagún, no las tomaba Vicente Fox. Y fue la única que quiso postularse. Dijeron no. Entonces, si usted se quiere postular o no, ese va a ser su problema y el problema de Morena. Porque no creo que se fuera a otro partido, que no fuera el de su esposo. Si se quiere postular, postúlese, señora. Pues, todos estamos en nuestro derecho de postularnos. La Constitución lo dice. Todos podemos votar y ser votados. Soy ciudadana como el resto de los mexicanos. Sí, efectivamente. Y con los mismos derechos y obligaciones del resto de los mexicanos, como se dice. He ayudo y ayudaré sin estarlo divulgando. ¿Está bien? Lo único que salió es que hubo un padre de familia que solicitó su ayuda para que intercediera. Si no con el presidente, sí con el secretario de salud. Bueno, tampoco es nada, el florero de salud, ¿no? Pero con alguien para que atendiese a esos niños con cáncer, ¿no? Con que hubiera dicho, con todo gusto, eso era más que suficiente. No, yo no soy médico. Si usted lo es, usted ayúdelos. No. Se ve que la señora ayuda y ayudará. Dice, bueno, otro güey que tampoco nunca ha trabajado. Martí Batres Guadarrama expuso en un artículo para El Financiero que Gutiérrez Müller es periodista, académica y autora, y no la extensión de su marido. Perdón, amigos y amigas, ¿quién demonios ha dicho que la señora Beatriz Gutiérrez Müller es una extensión? Actualmente, en pleno siglo XXI, díganme, ¿qué mujer ya acepta el papel de ser la extensión del marido? Ya no. Antes, para bien, para mal, esa era la normatividad. Era la señora Juanita Pérez de Rodríguez. Ya no. Ya no es posesión, ya no es extensión. Pero hay que decirle a Martí Batres, es que a veces amanece mal, que la primera esposa del presidente López Obrador, no recuerdo ahorita el nombre, si me lo pueden buscar ahorita en internet rápido, de la primera esposa de López Obrador, se ponía de López. Así se acostumbraba. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, antes lo veían para bien. Ahora a lo mejor dicen, no, de es posesión, extensión. Pero yo no veo la señora Beatriz Gutiérrez Müller
tendrá una relación de 12 o 13 años, porque la primera esposa del presidente, si mal no mal no recuerdo, murió en el 2004. ¿Primera esposa? La primera esposa. En el 2004, 2003, 2004, cuando fallece la señora, por cierto, de cáncer. Pero no veo en ningún documento que se ponga la señora Beatriz Gutiérrez de López. Así, considero absurdo y estúpido el comentario de Martí Batres. No es extensión del presidente, ¿no? Y creería que por lo menos del 90 y tantos, 95 del 2000 para acá, ya ninguna mujer se pone de. Y está bien, porque no son extensiones, no son propiedad. Por lo tanto, no es extensión del servicio público. Ah, qué bruto es este güey. ¿Y qué tiene que ver el servicio público? A ver, si el servicio público, amigos y amigas, y lo hacemos aquí en esta estación, si nosotros podemos ayudarle a alguien por medio de fundaciones, asociaciones, de la gente en general, lo hemos hecho. La señora Rocío Beltrán, ella ponía Rocío Beltrán de López. Para que hay que cultivar un poquito a Martí Batres, ¿no? Aunque el nombre completo de la señora era Rocío Beltrán Medina, que es muy diferente. Para a ver si entiende Martí Batres, ¿sí? Que la primera esposa del presidente sí se ponía Rocío Beltrán de López. Pero tan inteligentes del servicio público, les decía, perdón, en el programa que tenemos aquí de Corazón a Corazón, gracias a las fundaciones, a las asociaciones civiles, que nos hacen el enorme favor de venir y ayudar a alguien, y que nos han hecho el enorme favor, Cantolvera, Sinsalvet, la de los ojos, de las ópticas, Devlin, han venido cualquier cantidad de fundaciones. Devlin, una de las fundaciones más grandes que hayan venido a la radio, dijo, lentes al pueblo a 40 pesos. Hombre, muchas gracias. Y se fueron a hacer cualquier cantidad de gente sus exámenes en determinadas ópticas Devlin por 40 pesos. La Fundación Cantolvera nos regaló 100 cajas para diálisis. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros tengamos, como dice el pobre güey este, que seamos nosotros una extensión del servicio público. No. Eso es decir pendejadas. Una cosa es ser extensión del servicio público, porque mantenemos a Martí Batres y nunca hemos visto que trabaje Martí Batres, ¿no? Y tiene el salario de senador, ¿no? Pero es hacer el bien a alguien. Punto, se acabó. Hace poco dijimos, si hay alguien que requiera bolsas para diálisis, ahorita tenemos unas cajas que nos obsequió la Fundación Cantolvera. Hay alguien en nuestros radioescuchas que necesita y no tiene con qué comprarlas porque valen 300 pesos cada bolsa. La Fundación Cantolvera, por medio de Radio Tepoztlán y GB Radio, se las regala. Y no somos ninguna extensión, Martí Batres. Simple y sencillamente por hacer el bien a alguien. ¿Qué costaba? Le costaba mucho a la señora Beatriz Gutiérrez Müller decir no se preocupen. Voy a hablar con el secretario de salud, hablar con él, o hablar con el subsecretario de salud, o hablar con alguien, para que sean atendidos. Eso era un trabajo, como dice el pendejo, de servicio público. No, es un acto de buena fe, de corazón, nada más. Pero aquí estamos tan mal, que no tenía nada que ver Martí Batres y se mete. Por lo menos para hacerle la barba al presidente. Porque si se quiere quedar bien con la esposa del presidente, es para quedar bien con el presidente. Pero dice la señora que no hay familia presidencial. Bueno, aquí nos escribe Mike Ponce. Pero ahora dicen que es blanco de ataques, porque no tiene obligación de dar cuentas de sus opiniones a ninguna autoridad, mucho menos a particulares.
Pues sí, Mike. Blanco de... Si la señora no escribiera en el Twitter, nadie se metería. Ni quien apelara. Sabemos que es escritora, sabemos que da clases en la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita. ¿Mm? Está bien. Punto, se acabó. A partir de que escribe, es cuando la critican por esto. Pero, conforme nos dice Mike Ponce, el idiota este de Martí Batres, piensen nada más las estupideces, cuando alguien es lambiscón y lamebotas, lo que se dice. De esta forma, pide que dejen de exigirle que reciba a los padres de niños con cáncer. A lo mejor no sabe leer o no sabe leer con puntuación, porque ahí está en la prensa, está en internet, el Twitter que envió este padre de familia. A lo mejor porque Martí Batres no tiene un hijo con cáncer, gracias a Dios. Que si lo tuviera, hubiera hecho gestos con el expresidente Peña, con el expresidente Calderón, con quien hubiera sido, para salvarle la vida a un hijo. Al menos de que Martí Batres le valga madre la vida de un hijo. Pero cualquier padre, obviamente hablando padre o madre, que se jacten de serlo, pediríamos auxilio y ayuda a quien fuera. Entonces, exige que le dejen pide que exige que dejen de pedir que reciba a los padres de niños con cáncer. Me quiero imaginar que también ha de ser del mismo grupo humanitario. Y continúa. Por si no fuera poco, como tiene diarrea mental, ya saben ustedes, dice, ¿por qué a ella? Pregunta. No es funcionaria pública. Lo sabemos. No es secretaria de salud. Lo sabemos. Tampoco hay secretario de salud en México, ¿no? Es un florero. No es secretaria de educación. No sé qué tendría que ver la Secretaría de Educación Pública. Lo sabemos. No es secretaria del bienestar. El bienestar y nada, también lo sabemos, Martí Batres. No es siquiera la presidenta honoraria del DIF. También lo sabemos. Y no es madre. Y no tiene los contactos para decir, échenle la mano a estos padres de familia que tienen hijos con cáncer. Aquí, de corazón a corazón, han venido señoras, primordialmente señoras con cáncer, y hemos tratado de canalizarlas hacia alguna fundación, alguna asociación, alguien que les brinde una ayuda. Y somos una pinche radio. No somos secretarias, funcionarios públicos, no, somos gente decente, ¿no? No somos secretarios de salud, no somos secretarios de educación, no somos secretarios del bienestar. No lo somos, Martí Batres. Pero si está en nosotros el poder canalizar a alguien que tiene una enfermedad, no teníamos por qué hacerlo. Un paciente en Acapulco, Guerrero, que le amputaron una pierna y no tenía los medios económicos para una silla de ruedas. ¿Qué? Pues yo no soy secretario de salud. Y nos costó mucho hacer unas llamadas, y por la gratitud y porque conocemos al licenciado Miguel Cantolvera. No se preocupen. Está la silla de ruedas y se la enviamos a Acapulco, Y nos quite eso algo, por eso tendremos que ser funcionarios públicos. Qué poca madre. Y para mí, si me preguntan a mí a título personal, es el mejor programa que tenemos en GB Radio y en Radio Tepoztlán. De corazón a corazón. Y su eslogan es, por quien menos tiene y más lo necesita.
Es un programa que nos tiene sumamente orgullosos de poder ayudar a alguien. Pero si el poder ayudar a alguien significa ser funcionario público, me cae de madre que lo quito el programa. Porque este güey dice que no es ser funcionarios públicos para poder ayudar. ¿Para poder ayudar a quién, güey? Para comenzar, es la obligación del Estado dar salud. Situación que en esta transformación de cuarta es de lo que primero se olvidaron. Hay que quitar el seguro popular, pueblo. Porque habría que decirle a Martí Batres que el hijo de su patrón se fue a tener a su hija a Houston. Porque no creyó, ni siquiera en los hospitales particulares de México. Es una obligación del Estado, senador Batres, brindar salud. No es peyorativa del Estado, es una obligación del Estado. Y no se tiene que ser funcionario público. Lo que se tiene que tener es un poco de corazón. Para agarrar y decir, ¿puedo ayudar? Lo hago. Punto. No. Por eso estamos como estamos. Por sátrapas, lamebotas. Ay, y no le exijan a la señora porque no es funcionaria pública, no es secretaria de educación pública, pendejo. Ni de salud, ni... Nada más habría que recordarle a Martí Batres que la señora, por ser la esposa del presidente, vive en el Palacio Nacional. A lo mejor nunca se imaginó vivir en un palacio. Ahora lo está haciendo. Y gracias al pueblo de México. Y gracias a esos padres de familia que tienen hijos con cáncer, que votaron, algunos de ellos habrán votado por el esposo de la señora Gutiérrez Müller, ¿eh? Y no dudo que hayan sido pocos. Y tampoco dudo que esos pocos ahora no estén arrepentidos. Gracias a ¿cuántos hombres, mujeres con hijos con cáncer votaron por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y no tiene por qué. Porque es una obligación. Aunque sea, vamos a quitar la obligación, aunque sea por agradecimiento de que muchos de ellos votaron por él. Y que muchos padres no tienen el dinero para los tratamientos privados. Punto. Y lo podemos estar viendo con el señor Omar García Furch. Las personas que resultaron heridas fueron a la Cruz Roja de ahí de Polanco, estaba muy cerquita de donde fue el atentado. El señor Omar García llegó ahí nada más para que lo vieran. ¿Está bien? Sí, helicóptero, de ahí América Sur. A ver. Y que conste que Omar García no necesita que le paguen nada. Y perdón, ¿en dónde se operó, dónde se atendió del infarto el presidente López Obrador? ¿Qué creen? En Médica Sur. ¿Con qué pagó en Médica Sur, que es uno de los hospitales más caros de la Ciudad de México? ¿Sabe? Me quiero imaginar que, como él decía antes, ¿no?, pasaba la recolecta con sus amigos. Pero ahí se atendió el presidente cuando le dio el infarto. Y ahora dicen, y no tienen por qué. Dice, atribuir a la esposa del presidente la tarea de atender a niños desamparados. Fíjense qué crueldad. Ya estamos hablando de desamparados, o enfermos, ancianos o personas con discapacidad. No tienen ninguna obligación. Nada más, ¿sí? Qué grave es esto, amigos y amigas. Atribuir a la esposa del presidente la tarea de atender a niños desamparados o enfermos, ancianos o personas con discapacidad no tiene la obligación. Queremos este régimen. En serio, yo nunca fui...
Me molesta la política, me molestan los partidos políticos. Nunca fui ni siquiera militante de cualquier partido político. Ay, cómo extraño a los anteriores dos. A PRI o a PAN o PRI, no, no, los extraño. ¿Que había corrupción? En esta hay más corrupción que los anteriores. Y a título personal, lo digo, a mí sí me tocó hablar con la señora Angélica Rivera. En ese entonces, primera dama. Por una persona desaparecida. Se le explicó el caso. Dice, no sé, ¿por qué me la pasaron? Pedí hablar a la Secretaría Particular de la Presidencia, me dijeron cuál era el motivo. Le dije, hablo de Radio Tepozotlán en ese entonces. Hay una persona desaparecida, así, así, así. Dimos los generales de los datos que teníamos. Me la pasan, dice, no se preocupe. El día de mañana se van a poner en comunicación con usted para decirle cómo va el caso. Punto. ¿Dieron con la localización de esa persona? No. Nos dieron datos, nos dieron elementos de que había sido un secuestro con carros que aparentaban ser patrullas que ya estaban siendo detectados. Punto. ¿Qué diferencia, no? Qué pequeña diferencia. Aquí dice, atribuir a la esposa del presidente la tarea de atender a niños desamparados o enfermos, ancianos o personas con discapacidad, no tienen por qué. Qué buena primera dama. Bueno, perdón, qué idiota soy. Qué bien está entonces la esposa del presidente López Obrador. Lleva exactamente igual la línea que su esposo el presidente. Transformación de cuarta. Ya para concluir con este fastidioso tema, me hago yo una pregunta. Si no es nadie la señora Beatriz Gutiérrez Müller, ¿por qué apareció en el balcón central de Palacio Nacional el 16 de septiembre pasado? El 15 de septiembre. ¿Por qué salió en balcón central el 20 de noviembre pasado? Para salir en el balcón central, que la única persona que está autorizada es el presidente, ¿eh? Y él podrá invitar a quien quiera. Pero a que se abra el balcón central de Palacio Nacional y que no salga el presidente está prohibido. Pero que no la moleste nadie. Ahora vamos a ver esto, amigos y amigas, que es dramático por la gravedad que está teniendo, por la cantidad de muertes que está teniendo, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ya con 500,000 muertes. Y seguimos teniendo a un inepto subsecretario de Salud Pública Federal, Hugo López-Gatell. El primero en minorizar esta pandemia fue el mismo presidente. No pasa nada. Váyanse a comer a la fondita, fue el primer ejemplo que puso, ¿no? Váyanse a comer a la fondita, el abrazo, el beso, el apapacho, que se siente el amor, que se siente el cariño. Después, la sana distancia. Esto va a pasar rápido. Esta pandemia a México le cayó como anillo al dedo. Sale un inepto, que el presidente lo califica como uno de los mejores médicos de México y del mundo,
para decir que el presidente tiene una protección moral. Perdón, no sé quién fue maestro de Hugo López Gatell, en la Facultad de Medicina de la Nacional de México. Es decir, que porque tiene una fuerza moral, no le va a dar una enfermedad viral. Es que el presidente tiene una armadura moral. Bueno, eso dice. El presidente minorizó desde el principio el coronavirus. Una estampita religiosa, un trébol de 4 hojas aquí en el saco, y mire, no pasa nada. Después, si usted no miente, no roba y no traiciona, no le va a dar el coronavirus. Le hace eco un médico incompetente. Dice, la curva, siempre de curvas, porcentajes, números, matemáticas, lo máximo va a ser del 1 de mayo al 10 de mayo. No, mejor del 4 al 10, no, mejor del 6 al 10, no, mejor del 1 al 10. 4 veces cambió la fecha Hugo López Gatell. Un buen amigo nos escribió, nos dijo, pero no tiene la culpa. No tiene la culpa de la pandemia, no la tiene. De la desinformación, pero por supuesto que la tiene. Y del engaño al pueblo, por supuesto que lo tiene. Por agachado, nada más por eso. Porque el presidente dice, no digas las cifras correctas, porque si no a lo mejor el pueblo se va a preocupar. Y el agachado lamebotas no dice los datos reales, dice los datos oficiales, que son muy diferentes. Va a comenzar la curva descendente el 15 de mayo, ya para principios de junio ya vamos a estar con una mortalidad y morbilidad mucho menor. En junio fue cuando más gente falleció y cuando más contagios hubo. Y ahora, pues para no seguirla regando, ¿no? Porque este doctor, cuando no la riega una vez, la riega 2, ¿no? Dice, prefiero. Es más, con esto ya no la riego. Pues no va a ser en mayo, no va a ser en junio, no va a ser en julio. Después dijo, por ahí de agosto, quizás finales de agosto, principios de septiembre, se acabó. Bueno. Pues ya iba a decir la mañanera, ¿no? El circo nocturno de López-Gatell y su pandilla, ya dijo. Y para no, pobrecito, ¿no? O sea, no se ve que sea mala gente. Pero ya con eso que salen revistas del corazón y todo eso, ya tiene su ánimo hasta arriba. Para no regarla. Dice, entre marzo y abril del próximo año. Sí, porque si digo, ya dije en agosto, bueno, quizás septiembre. Si digo en octubre o noviembre, pues la voy a seguir regando, ¿no? Pues diciembre, ¿no? Por favor, no se quite la Nochebuena, ¿qué onda? Si digo en enero, año nuevo. Mejor, para no regarla, por ahí de marzo o abril. En marzo de este año, amigos, amigas, nos decían, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Más de 30,000 muertos. No pasa nada. 1,5 millones de desempleados. No pasa nada. Y ya van cerca de 400,000 micros, pequeñas y medianas industrias que cerraron sus cortinas permanentemente. No pasa nada. Y ahora este doctor se atreve a decir que de marzo a abril, a mayo, a junio, hace 3 meses,
nos dijo que la pandemia se iba a acabar en un mes, mes y medio. Ahora nos dice que la pandemia va a durar un año. Uno le manifiesta plena y abiertamente su incompetencia. Perdón, ¿y dónde queda el presidente López Obrador? Que lo sigue dejando ahí. Bueno, a lo mejor no encuentra otro palero que reciba las órdenes de decir cifras que al presidente le convengan. Pudiese ser el caso. Pero ¿no es una falta de respeto al pueblo de México que nos dijeran que a partir del 15 de mayo ya las cifras iban a ir hacia abajo, la curva descendente ya estaba perfectamente delineada, y ahora, antes nos sacaban una curva, ¿no? Ahora, para confundir al pueblo, lo estaba viendo el día de hoy, sacan 5 o 6 líneas diferentes, y que el azul, que la verde, que la roja, que la amarilla, ya no saben ni por dónde. ¿De quién fue la idea del semáforo? ¿Quién sabe? Pero agarraron los gobernadores y dijeron, perdón, pero ante la incompetencia de Hugo López-Gatell, no, yo pongo mi propio semáforo, güey. A ti no te quiero nada. El único que le cree es el presidente. Insisto, yo no sé si le cree el presidente o no haya otro palero que se atreva a decirle, señor presidente, lo lamento, pero no puedo hacer esto. Es lo único que yo le veo. No le veo otra salida. Que no encuentre otro palero. Porque si hablamos del secretario de Salud, es el florero de salud. Ese ni picha, ni cacha, ni deja batear. Él 1 o 2 ocasiones dio la cara, y yo mejor sentadito me veo más bonito, ya soy un hombre de 70 y cachito de años, ya no quiero yo broncas, pongo Hugo López-Gatell, que es el subsecretario, un hombre de 48 años, 49 años, el que soporte. Punto. Pero amigos y amigas, el hecho que nos digan, ahora, marzo o abril, ¿y dónde van a quedar los 2 millones de empleos que dijo el presidente López Obrador que se iban a quedar de aquí a diciembre? De junio a diciembre. Pues ya se comió un mes, ya perdieron otros 200,000 personas sus empleos. ¿Y dónde está la humildad? Ya vemos que en la transformación de Cuarta no hay humildad. A ofrecer una disculpa pública por tanto pinche error, por tanta pinche equivocación. ¿Dónde está? Pueblo de México, disculpen, tenemos una situación diferente, se nos salió de control, no supimos cómo atacarla, era la primera vez que daba a nivel mundial, con 756 pruebas cada 100,000 habitantes, y ahora nos sale, y siguen las mismas, en la pinche necesidad de que las pruebas no sirven. Que Alemania, que la Unión Europea está haciendo entre 25 y 30,000 pruebas por cada 100,000 habitantes. En esos países, me quiero imaginar que los llamó tercermundistas, ¿no? Tan mal, tan mensos, hombre. No sirve de nada. Allá, 25, 30,000 por cada 100,000. Por cada millón, perdón. Aquí, 756 por cada millón. Dicen, es que hay 200,000 contagios. Perdón, no saben ni cuántos contagios. Con 756 pruebas, es ridículo. No alcanza un porcentaje conforme a la población general de la República. No hay porcentaje. Si somos 130 millones contra 756, pues sería el 0.001 quizás, ¿no? Las pruebas que se le hayan hecho para los 130 millones de habitantes que tenemos aquí en México.
pero dice López-Gatell que no sirve para nada. Y ahora, como ya no sabe ni qué decir, dice, el COVID-19 podría combinarse con la temporada de influenza en invierno, afirmó López-Gatell. Alertó de un repunte de contagios por el desconfinamiento. A ver, amigos y amigas, yo soy muy bruto. ¿Quién habló del desconfinamiento? ¿No fue él? Él fue el que dijo, no, ya los semáforos, hay que poner semáforos en rojo, en naranja, en amarillo y en verde. Él fue el que lo dijo. Ahora, si cree este señor López-Gatell, o cree el presidente, que pudiese aguantar el pueblo de México, estuvieron 110 días en confinamiento. Voluntario, pero confinamiento. ¿Cuánta gente vemos que ya puso, se vende casa, se vende carro? Hay cualquier cantidad de gente que dice, ya no puedo, perdí mi trabajo, ¿cómo le hago para mantener a mi familia? No es posible mantener este ritmo de vida en pleno siglo XXI después de 110 días sin percibir un centavo. Cuando el promedio de ingresos en México es menor a 15,000 pesos al mes. Usted dice, no, 15,000 es muy bajo. Amigos y amigas, el 70% de la población en México gana menos de 15,000 pesos. El 70%. Y el otro 20% gana más de 15,000. Quizás hasta 100,000. Y solo el 10% gana más de 100,000. Entonces, la gran mayoría gana menos de 15,000 pesos al mes. ¿Cómo le hace para mantenerse 110 días sin trabajar? Entonces es patético y nadie dice nada, ¿no? Sigue vigente este planteamiento. La curva epidémica en México como país, compuesta de múltiples curvas epidémicas, nos permite predecir, de acuerdo a los modelos matemáticos, que la segunda y tercera ciudades más pobladas de México, Guadalajara y Monterrey, van a ser las que experimenten las epidemias más tardías de este primer ciclo. A ver, amigos y amigas. Dicen que para ser mentiroso, lo primero que se tiene que tener es una excelente memoria. Una excelente memoria. Dijo que México, Guadalajara y Monterrey ya habían pasado lo peor porque son las más habitadas y que iban a ser las primeras en salir de esa curva de mortalidad y morbilidad. Ahora dice que no. Ahora dice que que van a ser las tres grandes ciudades que van a tardar más en bajar el índice de mortalidad y morbilidad. Dice ahorita una cosa, se le olvida y ya dice otra. De mayo, del 15 de mayo al 30 de mayo, el 15 de junio, el 30 de junio, después que agosto, después que septiembre, y dice, para no regarla más, porque ya le he regado, o sea, decir, ya basta, mejor en marzo o abril del próximo año. Y en vía de mientras, ¿qué? Si esto es por ahí, teniendo a uno de los mejores médicos de México y del mundo, como dice el presidente, me pongo a ver que son 30,639 decesos por coronavirus y según la Organización Mundial de la Salud está maquillada esta cifra. Recuerden que de repente dijeron, no, es que estos fallecidos eran de abril y nos están diciendo en junio. ¿Perdón? Es que subió tanto porque eran cadáveres de abril. ¿Quién se las come?
Salud registra 273 muertos más por el COVID. Se han acumulado 30.639 decesos. Hasta este 5 de julio se tiene el registro de 256.848 casos acumulados, de los cuales son activos 26.295. Son cifras hipotéticas. Insisto, con 756 pruebas que se están haciendo por millón de habitantes, son pruebas total y absolutamente falsas. Es que se hicieron 30.000 pruebas por cada millón de habitantes y nos resulta esta cantidad. Ahí sí le creemos. Pero con 756 y nos dicen es que hay 256.848 casos acumulados. Activos. Activos son, me quiero imaginar, que los que están hospitalizados. 26.295. Y yo me sigo haciendo la pregunta. ¿Por qué? Y quiero hablar de la gente conocida, ¿no? ¿Cuántos secretarios de Estado y subsecretarios de Estado y directores generales del Seguro Social les ha salido positivo? El secretario de Hacienda salió positivo al COVID. Se van. Y palabras del doctor Hugo López-Gatell: paracetamol y reposo. Con eso, el COVID, no, hombre, nos hace los mandados. Y después, no, pues ya el paracetamol se convirtió en un respiradero, un respirador. Y vemos que secretarios de Estado y subsecretarios de Estado les da el COVID, se van 15 días a su casa, me quiero imaginar que se toman el paracetamol y regresan a sus actividades. Y la gente, el pueblo, que se mete a esos hospitales, fallece. El otro día estaban entrevistando a Carlos Loret de Mola, al epidemiólogo del hospital inglés del ABC. 2 muertos en el ABC. 2 muertos. ¿Y cuántos miles de muertos hay en los hospitales generales? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué? El ABC de Observatorio es un hospital COVID. ¿Por qué? Hoy con Ciro Gómez Leiva pasaron un caso que daba tristeza. Un señor en Tabasco, señor ya de edad, lo llevaron en su carro. Habían llamado a una ambulancia porque tenía signos y síntomas del COVID. Llamaron a una ambulancia al hospital de Pemex porque era jubilado de Pemex. Pues no llegó. Volvieron a llamar. No hay ambulancias ahorita. Tráigalo. Se lo llevan en la parte trasera de su vehículo. Lo dejaron 2 horas y media afuera en el carro para que lo atendieran. Hasta que llegó un reportero a hablar con él. Le preguntaban: ¿qué tiene, señor? Me estoy muriendo. Señor, yo le calculé unos 70 años. Si lo pueden ver la repetición entre Ciro Gómez Leiva el día de hoy, en la mañana, ahí está. Patético, increíble las escenas. Como un hombre de 70 años decía: no me quiero morir. Estaba su esposa, estaba su hijo, y dice: me estoy muriendo. ¿Y qué quiere? Vivir. Ya estando el reportero, obviamente ya sale una doctora, lo revisa. Espérenme tantito, ahorita regreso. Se tardó en regresar. ¿Qué cree? No hay camas. 3 horas para que le dijeran: no hay cama. Eso fue el viernes por la noche, este viernes que acaba de pasar. Este reportero le siguió la pista de ese señor, lo llevaron a otro hospital, al Hospital General.
de Villahermosa, el domingo estaba muerto. Pasaron el entierro, la esposa del señor, ya contagiada de COVID, la hija del señor, contagiada de COVID, ya no pudieron ir al sepelio de su familiar. ¿Por qué? No hay camas, me vale madres. Una ambulancia tampoco hay. No sé si ustedes recuerden el personaje de Héctor Suárez. No hay. Pues es lo mismo. Siendo derechohabiente al hospital de Pemex por ser jubilado de Pemex. No lo atendieron en el hospital de Pemex. Se fue al hospital general. Una persona del pueblo. Para que nos mientan de esta forma tan vulgar, tan corriente. Y que yo no veo en ningún momento salga ni este doctor, ni el presidente, a ofrecer una disculpa. Y que al contrario, se ofenda a las personas fallecidas, diciéndole, si no robas, si no mientes y si no defraudas, no te da el COVID. Y ahí están las palabras del presidente. Entonces quiere decir que los que murieron habían mentido, habían robado o habían traicionado. Qué falta de respeto, qué falta de un poquito de sentimiento del presidente y de la esposa del señor presidente. Que sean niños que abandonados o desamparados, enfermos, personas de la tercera edad, ancianos o discapacitados, a mí no me molesten. Qué sensibilidad, qué humanismo de pareja presidencial. Eso es el humanismo de la transformación de Cuarta. Yo quiero ver el sentimiento de impotencia de los familiares que tuvieron que enterrar a un ser querido y que el presidente les haya dicho, si no roban, no mienten y no traicionan, no les da el COVID. Entonces les dijo rateros, mentirosos y traidores. Dice, el día previo, sábado 4 de julio, el país superó los 30.000 muertes por coronavirus para llegar a 30.366 y se dio la cifra de 251.165 casos confirmados. No sé de dónde sacan esas cifras, insisto. Son cifras maquilladas. Hasta este 5 de julio se tiene el registro de 256.848 casos acumulados, de los cuales son activos 26.295. ¿Cómo saben? Si nos dicen aproximadamente 250.000, no, de todas formas tampoco les creería. Pudiese ser más creíble. Pero nos dicen 256.848 casos acumulados. ¿Qué me quiere decir con acumulados? De los que le dio, se salvaron y ya quedaron inmunes, que era lo que decía López-Gatell, y que después dijo, no, perdón, no hay inmunidad. Y de los 26.295 de personas que han tenido un síntoma en los últimos 14 días, síntomas que hayan acudido al 911, a la línea que puso la Ciudad de México para el COVID, que hayan sido atendidos en los hospitales COVID, ¿de qué es? Son cifras tan ambiguas que no son creíbles. Ahora nos dan otras cifras diferentes. De acuerdo con Salud Federal, se han recuperado 155.604 personas que se han recuperado de la enfermedad. ¿Y cómo lo saben? Si no llevan un control. ¿Cuántas de las que les dio el COVID? Sí, que siguieron, y muchos de ellos altos funcionarios del gobierno federal, que les dio el COVID,
o que dicen que les dio el COVID y que ¿quién les dio el seguimiento? Yo sí conocí a una persona y me llamó por teléfono para ver qué hacía, porque hasta en el hospital COVID a lo que llevaban a su familiar se llevaron hasta la cartera y el celular, que nunca se los entregaron. Dicen, me dice que en este caso era su hermano, falleció de COVID. Le digo, ¿pero cómo te lo demostraron? Nada más de palabra, en el certificado de defunción ya, COVID. Le hicieron la prueba, me dicen que sí, y el resultado no está, que está en Toluca, pero se lo atendieron acá en Tlanepantla, que el resultado está en Toluca. Nunca se los dieron. ¿Cómo saben cuáles con datos tan exactos? 155.604 recuperaciones del COVID. Mentiras tras mentiras, tras mentiras, tras mentiras. Pues quedaron algunos pendientitos, amigos y amigas. Vamos al miércoles a hablar de la visita del presidente López Obrador con el presidente Trump. Ahí se juntan el hambre con las ganas de comer. A ver qué es lo que sale de esa reunión, que la gran mayoría de los mexicanos y mexicanas no estamos de acuerdo con esa visita electorera, y en donde, después de que dijo Donald Trump que los hombres mexicanos que cruzaban la frontera como indocumentados eran ladrones, homicidas y violadores, y las mujeres prostitutas, y que el día de hoy, a las 3 y cacho de la tarde, el presidente publica en su Twitter las fotografías enseñando el muro, presumiendo el muro que hay en la frontera norte de nosotros. ¿Qué está diciendo? ¿Es una visita de Estado? No, no se llevó con el protocolo de visita de Estado. De último momento, imagínense ustedes, enfrente de la Casa Blanca, no recuerdo el nombre, está la casa en donde llegan los presidentes, primeros ministros, que van de visita de Estado a hablar con el presidente de los Estados Unidos. Exactamente enfrente, nada más hay que atravesar la avenida Pensilvania, y ahí está. Cuando se les preguntó a dónde iban a alojar al presidente López Obrador, dijeron, pues en la casa de donde llegan esos funcionarios para alojarse. Eso fue dicho por el embajador Landó. Yo creo que el embajador Landó o no tiene comunicación directa con el presidente de los Estados Unidos, o el presidente de los Estados Unidos no le comunicó al embajador Landó, o buscaron un pretexto. ¿Qué creen? Que la casa que se presta para jefes de Estado está en remodelación. Hijo de la chingada. Un insulto. Ahora sí que es un insulto a la envergadura presidencial. Pero ¿qué le iban a dejar? Seguridad. Obviamente el servicio secreto de los Estados Unidos es el que protege a los altos funcionarios, a los jefes de Estado cuando van a Washington, en un hotel. Y dijo el presidente López Obrador, no, me voy a dormir en piso mexicano, me voy a la embajada. ¿Ven? Si queremos el folclore, pues lo tenemos en la presidencia de la República, ¿no? Vamos a ver si ahora que se suba, porque se va a ir en un avión comercial. Tiene la Fuerza Aérea. Bueno, hay aviones de la Fuerza Aérea austeros. No, un avión comercial. Y que hoy en la mañana, en el circo mañanero, dice, ya compré los boletos. ¿Los compró el presidente? Los debería de pagar el presidencia de la República, ¿no? Y pues dice, no, yo ya compré los boletos.
Otra falsedad, ¿no? Otra mentira más del presidente López Obrador. Pues a ver, no es visita de Estado, no hay protocolo de visita de Estado, porque si fuera visita de Estado tendría que ir, iba a decir la primera dama, pero qué bruto soy, chingados, tendría que ir la esposa del presidente, tendría que haber una cena de gala de frac y smoking, lo cual a lo mejor eso fue lo que no le gustó al presidente, por eso no fue con visita de Estado. Tendría que ir el presidente de los Estados Unidos a recogerlo al aeropuerto con la valla de honor, pero como no va a ser visita de Estado, no hay protocolo y que nada más van a platicar un rato conforme lo del tratado, el nuevo tratado de libre comercio, en donde dijo Jonathan Trudeau, el ministro canadiense, yo no voy. Y ese fue el pretexto. ¿A qué va el presidente? A nada. Hacerle publicidad al presidente Donald Trump con los latinos, a ver, con aquellos que odia y que menosprecia Donald Trump a los mexicanos, pero pueden ser un factor importante en las votaciones del 4 de noviembre de este año, y en donde lleva 10 puntos abajo el señor no me acuerdo el nombre del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, por el Partido Demócrata, lleva 10 puntos abajo. Entonces, pues traigo al presidente de los mexicanos, porque de una u otra forma son 15 millones de votos, ¿eh? Y cuentan, pero cuentan para eso, porque para lo demás los desprecia. Por orgullo. No debería de ir. Pero al parecer, ninguno de los dos presidentes conocen el orgullo. Amigos y amigas, mil gracias por haber estado con nosotros esta hora con 57 minutos en la hora del búho, la hora de la denuncia ciudadana, del análisis político, donde se habla con verdades. Los invitamos a que continúen con la programación de GB Radio y Radio Tepoztlán, el día de hoy con la mejor música de la radio por internet. Ay, sí. El día de mañana, de 11 a 12, es Salud Integral con la doctora Adriana Flores. No sé por qué se me olvida su nombre. Los invitamos, programas. Mañana todavía es un programa grabado. Yo creo que dentro de 15 días ya se presenta aquí la doctora Adriana, ya en vivo, a lo mejor sin invitado, pero ya en vivo, para dar su programa. Y el miércoles, cocinando con amor, de 10 a 11 de la mañana, y por la tarde, si me hacen ustedes el favor de acompañar, en la hora del búho. Insisto, ojalá y nos puedan dar sus opiniones con la música, y sobre todo ahorita en GB Radio. Hay una muy buena selección de música, tenemos más de 59,000 canciones, para que no se repita una canción, lo tenemos planeado para dentro de 4 meses no se haya repetido una sola canción. Ojalá y nos puedan dar sus comentarios al respecto. Mil gracias, les recordamos, terminando el programa, ya lo pueden compartir en nuestro Facebook, GB Radio, y a partir de mañana ya está en YouTube y en Twitter. Mil gracias por el favor de su atención, les deseo que pasen una excelente tarde y un increíble inicio de semana. Muchas gracias, buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.